creo que es un momento propicio, oportuno, de mirar con los ojos bien abiertos la realidad en la que estamos inmersos, los cambios que se están produciendo, las expectativas que hay en el pueblo argentino, de modo que nos tenemos que aferrar más a Dios nuestro Señor, porque todo cambio que se produce también tiene que estar acompañado por un cambio del corazón de cada ciudadano, si no los cambios no se dan. Tenemos que tomar conciencia que los mesianismos no sirven, ya llegó el Mesías, el único Mesías que necesitaba la humanidad, que es Jesús, y todos los otros son falsos mesianismos. Entonces, tenemos que hacer el camino de Jesús, que se encarnó, que asumió la realidad humana, su compromiso con la sociedad de su tiempo, y ahí encontramos el ejemplo y se jugó hasta entregar la vida por nosotros, ¿no? Así que yo creo que eso hay que pedirle a la Virgen. También la Virgen es una mujer que ha vivido encarnadamente su compromiso, no esperando que otros resuelvan las cosas, sino que cada uno tiene que aportar su granito de arena, y eso suma, y eso hace una montaña. Así que yo creo que esta coyuntura es muy particular para esta fiesta de la Virgen, y debemos rezar mucho, pero sobre todo estar dispuestos a cooperar con los cambios que todo el mundo espera. Así es. Como catamarqueños vamos a recibir esta gracia especial de tener ahora la gruta declarada como santuario diocesano. Recién comentábamos la noticia. Si nos puede comentar, padre, desde cuándo estaba esa inquietud y cuáles han sido las consideraciones que usted tuvo en cuenta para dictaminar esta designación de ese lugar sagrado. Bien, es por todos conocido que ese lugar ya debe llevar casi 100 años de una concurrencia cada vez más asidua, ¿no? Ya hacia principios del siglo pasado se estaba yendo, se ubicaba el lugar, había una referencia, y esto ha ido marcando un estilo. La gente ha empezado a reconocer ese lugar como el lugar donde se encontró la imagen de la Virgen, y de hecho funcionaba como un santuario, porque los santuarios tienen que empezar a funcionar a partir de la piedad popular, a partir de esa expresión de fe del pueblo creyente, que confía en Dios, que confía en la Virgen, y bueno, y van acudiendo a algún lugar. Y además ese lugar empezó a tener desde hace varias décadas una atención especial, primero a partir de la parroquia Santa Rosa de Lima, después de la misma catedral. Es decir, tiene una atención. Últimamente, el año pasado se hizo todo ese arreglo que conocemos ahora, así que hay una intervención muy grande donde apostó el mismo gobierno provincial con ayuda de la nación de hacer esa inversión, porque se reconoce que es muchísima la gente que confluye en ese lugar, y bueno, ahora más todavía lo estamos viendo. Bueno, lo puse a consideración del Colegio de Consultores, del Consejo Presbiteral, y bueno, unánimemente salió este reconocimiento. Entonces yo como autoridad diocesana puedo emitir un documento, un decreto con el cual declaro ese lugar como santuario. Uh-huh. Y bueno, además tiene atención ahora permanente de un sacerdote, desde que se habilitaron las nuevas instalaciones, de modo que hay muchos elementos que precisamente la larga tradición de la Iglesia reconoce respecto a lo que puede llamarse un santuario, ¿no? Sabemos, varias veces lo escuché,
que la gente en general, a cualquier lugar donde, no sé, se venera a la Virgen, ya le llaman santuario, ¿no? Claro. Es decir, el problema de lenguaje, cuando no conocemos a fondo los conceptos y cuál es el contenido que se le da, entonces utilizamos el nombre arbitrariamente, ¿no? Lo cual también confunde mucho. Dentro de la tradición de la Iglesia, el santuario es algo muy serio y, como digo, tiene que tener una larga trayectoria, una permanente asistencia de fieles, la asistencia de esos fieles por medio de la pastoral de la Iglesia, a través de sacerdotes o religiosos, religiosas o laicos comprometidos. ¿Sí? Debe haber una vitalidad muy grande. Entonces ahí sí que uno puede ya declarar eso, lo que ya sucede se lo declara. Yo no puedo decir, bueno, aquí voy a hacer un santuario y empecemos a trabajar. No, es justo a la inversa. Claro. Es Dios quien suscita en medio del pueblo, ese pueblo que cree, suscita un modo de participación, de llegada, de confianza, y entonces los pastores, viendo lo que está sucediendo, interpretan lo que Dios está suscitando, y después uno puede hacer una declaración formal, ¿no? Y entonces yo creo que estarán entendiendo lo que les digo, ¿no? Sí. Bueno. Padre, y en ese sentido, aquí en nuestra diócesis tenemos el Santuario de la Virgen de Belén, San Roque, obviamente aquí el Santuario de la Virgen del Valle, la Gruta. ¿Me estoy olvidando de alguno? Sí, allí el Señor de los Milagros en la Tercena. Ajá, bien. Y hubo uno que mi predecesor también también lo hizo Monseñor Miani, al de la Tercena. Bueno, a veces ha sido muy a pedido y exigido de algún sacerdote, lo mismo que lo han hecho con Fiambalá, ¿no? Ajá. Son dos realidades que de santuario no tienen esa vitalidad, ¿no? Yo creo que claro, las expresiones más simbólicas, más claras acá ha sido San Roque, que nosotros hoy no lo conocemos, pero en otras épocas las peregrinaciones a San Roque, porque había una gran devoción en otras épocas con el tema de las pestes y eso, era un lugar muy atendido, también tenía toda una comunidad de sacerdotes franciscanos capuchinos, de que había una atención muy grande. Recuerdo de eso, tenemos tantas calles que llevan los nombres de los sacerdotes que ahí atendieron, pero bueno, hoy está eso muy apagado, funcionará sencillamente como una sede parroquial, se hace la fiesta de San Roque, pero no es el lugar de peregrinación permanente, constante, de gente que van a honrar, a venerar a San Roque, a suplicarle, ¿no? Es decir, eso se apagó mucho, bueno, por los tiempos que hay, pero bueno, sigue teniendo el título de santuario. Yo digo, lo fuerte acá es acá nuestro santuario, ubicado en la catedral, Belén, y después esto que es la gruta. Yo creo que eso es el lugar más fuerte que estamos viendo, como de afluencia, de peregrinaciones, ¿no? De gente a la gruta. Bueno, usted mencionaba esto de la importancia de saber para poder decir, y le hago la pregunta también para desburrarme un poquito. Bueno, yo hace 10 años vivo acá en Catamarca. El santuario aquí de la catedral, porque por ejemplo Luján le llaman santuario nacional, para esas designaciones que ya tienen una trascendencia a lo diocesano, como es el caso de acá. Y también le explicábamos a la gente que no es que la catedral deje de ser santuario, no, sigue siendo, porque a veces también pasa eso, viste, que si no se explica bien. Sí, el templo de la catedral, porque el término propio es templo. Un término analógico suele ser iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se llama a un templo iglesia? Porque ahí se reúne la iglesia somos los fieles, los creyentes, ¿no? Donde se reúnen los creyentes, que es la iglesia, que son los cristianos convocados por Dios, eso es eclesía, convocados, y ahí viene la palabra iglesia. Dios nos convoca como hijos, Él nos habla, entonces donde se reúnen a ese lugar, por extensión se le llama iglesia, pero el término propio del edificio es templo, es el término propio. Cualquier lugar, templo o un oratorio cuando es pequeñito, o una capilla, son los términos que hacen referencia al edificio, a lo material.
Ahora bien, este templo a donde tenemos el camarín de la Virgen, que se hizo una extensión posterior, ese templo se lo hizo como que se llamó en su tiempo, origen, iglesia matriz. Era como la iglesia madre de aquellos entonces, cuando esto no era diócesis, pero era la iglesia matriz, la iglesia madre. Cuando esto se constituye en diócesis, 1910, ese templo se lo llama catedral, porque es la sede del obispo, la cátedra. El obispo desde ese templo ejerce su función docente, por eso la cátedra donde está, incluso se representa con ese sillón tan grande que está ahí atrás. Bueno, esa es la cátedra, como la tiene el Papa. Bueno, es entonces iglesia, este templo es la catedral. Después consiguió un beneficio, un privilegio de la Santa Sede, lo han pedido, de ser basílica menor, porque todas las basílicas que están fuera de Roma se las llamará basílicas menores, porque hay 4 basílicas mayores que están en Roma. Basílica es un término que hace referencia al palacio real. Entonces, el rey en el palacio, en término griego, Basileus Basileus significa rey en griego. Donde vive el Basileus le llaman basílica, el palacio real, ¿no? Eso en griego. Después se tomó ese estilo de construcciones y han hecho algunos templos con esa forma y le empezaron a llamar basílicas. Basílica porque ahí reina Dios o reina la Virgen. Bueno, entonces fueron las 4 basílicas mayores de Roma, que son San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Son las 4 basílicas mayores. Y después si hay otras que llevan ese título honorífico que les da el Papa, que llaman basílicas menores. Entonces la nuestra es una basílica menor, y ustedes se han dado cuenta que ahí hay una sombrilla cerrada ahí al costadito. Bueno, eso representa de que esta es una basílica. Cualquier templo que tenga esa sombrilla es basílica menor. Cuando el obispo muere, está vacante, esa sombrilla hay que abrirla para que se note que está vacante la sede, ¿no? Bueno, esas son esas costumbres antiguas, medievales, lo que fuere. Y además, este templo ha sido constituido en santuario, ¿no? Por la atención que se tiene y la afluencia de fieles a la Virgen, entonces quedó constituido en santuario. Entonces esa es un poco la evolución que va teniendo de iglesia matriz, catedral, basílica, santuario. Bueno, este es nuestro templo acá frente a la plaza, donde también tiene el camarín la Virgen y todo esto. Perfecto, muy clarita la explicación, es instructiva y nos hace bien también conocer y a la vez también valorar todo este camino que a lo largo del tiempo de la historia vamos haciendo como iglesia catamarqueña. Para finalizar, Monseñor, le pedimos su bendición para este día en el que celebramos el Día del Ama de Casa, así que si puede ser en particular. El Día del Ama de Casa, muy bien. Le pidamos a la Santísima Virgen María, rezando un Ave María por cada ama de casa, para que la sepamos valorar, pero también para que cada ama de casa se sienta orgullosa de ser ama de casa, porque muchas veces ha caído en desmedro esta realidad, ¿no? Yo creo que es el servicio más precioso que un ser humano puede prestar a otros, ¿no? Llevar adelante un hogar, que también tendría que ser una pequeña basílica menor, ¿verdad? Cada hogar, ¿no? Donde está el señorío de Dios, y ahí está la señora, está el señor, ¿verdad? Digamos, ella como señora, él como señor, y todo formando una hermosa iglesia doméstica. Bueno, entonces le recemos un Ave María a la Virgen, que ella ha sido la ama de casa por excelencia, porque le ha tocado cuidar a Jesús junto con José, y ha sido la esposa de José. Así que bueno, algo muy hermoso, ese gran modelo, paradigma que tenemos nosotros los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A cada bendición digan amén. Jesucristo el Señor esté siempre al lado de ustedes para defenderlos. Amén. Que Él vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para ayudarlos. Amén. Que Él vele por ustedes, los sostenga y los bendiga. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. María del Valle, protectora de nuestras amas de casa, ruega por nosotros. Muchísimas gracias, Monseñor. Sabemos que se ha hecho un tiempito para atendernos en sus múltiples ocupaciones y bueno, nos seguimos encontrando. Gracias.